Yo lo leo. Sí, por favor, gracias. Un velero para hielo descansa sobre la superficie horizontal sin fricción. Sopla un viento constante hacia el este, de modo que 4 segundos después de soplarse el velero, adquiere una velocidad de 6 metros sobre segundo. Determina la fuerza que el viento ejerce, si la masa del velero y el tripulante es de 200 kilogramos. Muy bien, entonces tenemos ahí un objeto, un cuerpo, y seguimos con la parte de partícula. Al velero lo consideramos como una partícula, al cual no tiene dimensiones. Todas las fuerzas que actúan sobre el velero van a ser del tipo concurrentes. Entonces, lo consideramos algo como si fuera un punto pequeño. Me dan una serie de datos. ¿Qué datos me dan? A ver, alguien que me diga qué datos me están dando. Tiempo. ¿Tiempo? Bueno, tú. Ah, date, Adams, date. ¿Alguien los puede ir anotando ahí, por favor? El Adams. Shun. ¡No! Alguien que tenga A ver, pues si quiero lo hago yo. bonita letra. Híjole, no, entonces no. Entonces tiempo. Igual. 4 segundos. Bleh. Bueno, ese tiempo pero ¿qué datos me da en ese tiempo, no? Porque digamos que es un instante en el movimiento que tiene el velero, ¿no? Ujú. Esas no son las condiciones iniciales, ¿no? Ya es un tiempo dado, ¿no? Si creo que condiciones iniciales, esto dice que son 4 segundos después de que se suelta el velero, así que técnicamente inicialmente estaba en reposo. Sí, Entonces como dice que se suelta en velero, ajá, le por pongo tiempo favor. inicial igual a 0. Si quiere, bueno, sí, ok, entonces en 4 segundos, ¿qué está pasando con el velero en 4 segundos? Tiene una velocidad de 6 metros. Tiene una velocidad de 6 metros sobre segundo, es una velocidad instantánea. ¿Qué más datos me dan ahí? Nada más, ¿verdad? La masa. La masa, ok. Muy bien, esos son mis datos. Ahora, Uy. para lo que es todo lo que sea aplicaciones de las ecuaciones de Newton, las leyes de Newton, tenemos que usar una serie de herramientas. Una serie de herramientas que me van a ayudar a poder resolver los problemas de dinámica. ¿Qué herramienta es? Una de las herramientas, ¿qué sería? La ecuación del movimiento. No, Diagrama de cuerpo libre. uno es el diagrama de cuerpo libre. Sí, el diagrama de cuerpo libre es uno. El otro, hay otro diagrama, alguien me dice, a ver, antes espérenme, porque ahora ¿El hace mucho cinético? Ahí está. hace mucho que no tomo participaciones. Ah, Ávila. ¿Quién me dijo diagrama cinético? Yo, Enrique. Enrique, ¿cuál Enrique? Telles. Telles, ok. El diagrama cinético. Y el tercero, ¿cuál sería la otra herramienta que necesito? Un sistema de referencia. Un sistema de referencia. Muy bien. ¿Quién me dijo? Noé, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, ¿quién me dibuja el diagrama de cuerpo libre? ¿Yo? ¿Quién dijo yo, aparte de, de Arturo? Es que nadie contesta y siento feo. Es que es para que se despierten, porque han estado muy dormidos. He dejado de estar preguntando y se me duermen, se me duermen. Ya los vi que están acostados cuando no prenden sus cámaras, ya sé. ¿Quién me hace el diagrama? A ver, yo lo Bueno, escribo, pero me sale a- medio feo. A ver. antes del diagrama, ¿quién me dice cuántas fuerzas están actuando en el velero? 2, ¿no? Sería el viento. 3. Tres. Ah, Sí, ¿no? ¿O no? A ver, analícenlo bien. El peso, la normal y el viento, ¿no? El peso, La la fricción normal y sería el del viento. agua.
Sin más la fricción. fricción. Bueno, suponiendo que es fricción, que hay fricción, ¿cuántas fuerzas entonces son? 4. 4 fuerzas, ¿verdad? Ujú. ¿Cuáles son? La del peso, la normal, que va hacia arriba, la que está ejerciendo el movimiento hacia adelante, y la que es la de fricción, ¿no? Ok, entonces alguien que pueda dibujar ahí el diagrama. Si quieren sobre el velero, dibujen las fuerzas. ¿Quién dijo que iba a ser el diagrama? ¿Daniel? No, yo, pero no sé si me salga feo. ¿Enrique? Mm, Sí, adelante, Enrique. ¿O alguien más? Ah, ya. Ahora, otra pregunta de ahí, esas 4 fuerzas que acaban de mencionar sus compañeros. Eva, estás muy pensativa. ¡Ey, te espanté! Dime, ¿cuáles son fuerzas activas y cuáles son las fuerzas reactivas, Eva? Una fuerza activa, No puede ser, dice la de Eva. peso, ¿Mandé? la de peso, la de peso, ¿Pero cuáles son activas? Sí, bueno, perdón. ¿Esa del peso que es activa o reactiva? sí, A ver otra vez porque se te está yendo el sonido. perdone mi internet. No, no te La preocupes. activa sería, la activa sería la del viento Ajá, muy bien. y Y bueno, la dime de la antes de que masa. la del peso, muy bien. Muy bien, Eva. ¿Está bien cómo si están para allá, para 10 en el examen oral? No, 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 muy bien, Eva. A ver, espérame, Eva. No, ¿cómo te apellidas? Mendoza. Mendoza. Mendoza, muy bien. Josué, yo sé que tú quieres participar. Así se nota en tus ojos. Tienes ese coraje de ahorita del examen con Lucía que dices, no, yo voy a participar ahorita, me voy a desquitar. A ver, O pregúntame. más bien voy a continuar con el camino del bien y voy a sacar otro 10 aquí. Ah, sí, en otros días como Esa es en la actitud, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las reactivas? Ya nos dijo Eva las activas, las reactivas, la ¿cuáles serían? definición. ¿Cuál? ¿La definición, a eso se refiere? No, ya hablando, bueno, sí, dame la definición de las reactivas, Sería la de ya que te fricción, ¿no? estás. ¿No sería la de fricción? Una es la de fricción, la reactiva, y me falta una. Mm, Acuérdate de estática. pues sería la de fricción Ya dijeron 4 fuerzas. ajá. 2 ya dijo Eva y tú ya dijiste la otra, pues falta una. ¿Cuál es la que falta? Eva dijo el peso y el viento, ¿no? Como fuerzas activas. Ajá, entonces sería la normal, ¿no? La normal, esa, acuérdense que las fuerzas normales las generan la superficie y en este caso pues no deja que caiga. No Ya, deja que caiga en vertical hacia abajo, lo que es derivado del peso, ¿no? Entonces ahí la superficie, lo que es el hielo, porque es hielo, no es agua. Bueno, es agua congelada, y es lo que no deja que caiga. Muy bien, ya tenemos ahí nuestro diagrama que dibujó bastante bien. Ok, la Profe, fricción, sí, sí, está bien el diagrama. ¿Qué profe, pasó? ¿por qué se toma en cuenta la de fricción si en el problema nos dice la superficie horizontal sin Sin fricción? fricción. Aquí lo puse que la Ok, fricción es igual a cero, nada más lo sí, señalé. Ah, ok. O sea, la igualamos a cero, no importa. sí. Bueno, es importante que ustedes identifiquen, ¿no? Que sepan identificar qué fuerzas actúan en el cuerpo. Ya que identifican, bueno, ya en base a lo que es la redacción, pueden decir, ah, pues esta es cero, ¿no? Como es el caso de la fuerza de fricción. Yo sugiero que la pongan y ya nada más luego le digan, ah, pues con una diagonal indiquen que pues vale cero porque
dice que es bueno, ¿cómo sabemos que es cero? Ahí dice que es sin fricción. Ah, bueno, pues ya la redacción dice que es sin fricción. Entonces ya con eso no la tomamos en cuenta. Muy bien. Y ahora, Antonio, ¿qué hacemos ahora, Antonio? Antonio, ¿sí me escuchas? Sí. Ya tenemos el diagrama. ¿Qué procedería ahora? ¿Cómo que se te imagina que procedería? Fíjate, Pues analizar bueno, ya el tenemos problema. datos, ¿no? Ajá. Ya tenemos el diagrama, pero ahí en los datos nos hizo falta algo, ¿no? Son los datos conocidos, ¿no? Pero me falta la incógnita, ¿no? ¿Cómo voy a saber qué voy a aplicar si no sé qué es lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que me están pidiendo, Antonio? La fuerza, La fuerza que genera Ujú. ¿quién? el viento. El viento. Entonces en mi diagrama, pues ahí ya aparece, ¿no? La fuerza que genera en viento. Ok. Entonces ya identifiqué por ahí, por favor, alguien que le ponga F con un signo de interrogación, por favor, ahí. Gaby. Ahora no te he molestado, Gaby, ¿eh? No vas a decir que te ando molestando, ¿eh? No, Que la profe, otra vez dijiste, siempre. ya, ya. Terminé llorando el otro día por su culpa. ¿Qué pasó? Profe, tuvimos Está viendo, está viendo cómo vengo del examen con mi tía y usted. Con tu tía. No, estás con el mismo ánimo como este Josué, mira, tienen esa No, cara ¿cómo de cree? satisfacción de de que les fue bien en ese ¿Cómo cree? examen. Yo ahorita me preguntan en el lab, ¿De qué? me preguntan en el laboratorio ahorita. ¿En el laboratorio te pregunto? Sí, Ahorita no estás así de plano para que te pregunte, ¿no? sigo analizando cómo voy a pasar la materia con mi La tía. de... Ay, Gaby. No, pues ya eso ya quedó atrás, ya, Gaby, ya, ¿Cómo ya. cree? No, me Mira, estoy aguantando las ganas de llorar porque me hizo prender mi cámara. ¿quién, yo o Lucía? Sí, no, usted. Ah, bueno. No, Gaby, de veras que estás mal, ¿eh? Saliste Dígame, a mal ver. de ese examen. Creo que los dejó Sí, traumados sí, la con verdad, la sí. maestra. Pero siempre son así los exámenes. Eso ya nos había comentado Dafne, ¿no? Que llevó con Lucía, ¿verdad, Dafne? No te Sí, oyes. sí. Así es la maestra Lucía. De repente parece que todo va bien y sopas. Sí. Se las Yo deja creí que le llevar. caíamos bien. que el profe en las clases nada más nos explica así como calcula de dos cargas de un Coulomb. Y ahorita en el examen fue calcula la Como fisión 20. nuclear de la Tierra y no sé qué, y nosotros así de qué, o sea, no entendemos nada. Sí, profe, así no, así no se puede. Ya. Con muchos distractores entonces en la redacción. Sí, igual había uno pues sí, del de la Tierra, y ya venía ya se me fue un enunciado que decía que tenía que calcular, o sea, tomando en cuenta toda la Tierra y yo, ¿Qué? o sea, tomando en Ya, cuenta como todo el área de la Tierra y yo, ¿qué? o sea, Pues esto es muy difícil. Lloraba cada que leía una pregunta. no, pues no. Ahora sí que no se oye bien entonces que les vaya a ir eh, Y con profe, un 10. lo tupino. Bueno, continuando, dime, Gaby, ándale, no, tú puedes, yo sé que tú puedes. ¿Cómo se enuncia la segunda ley de Newton? Ándale, dame la fórmula. ¿Cómo se enuncia, Gaby? Espérenme, porque se lo hice en mi previo. Fuerza Exacto, es igual a masa por aceleración. exactamente, ¿no? En forma de enunciado, recuerden que lo que me dice es que la aceleración que va a tener un objeto, un cuerpo, va a ser directamente proporcional a la fuerza que se está aplicando.
más específicamente a la sumatoria de fuerzas. ¿Y qué entendemos por sumatoria de fuerzas? Ah, Sí, adelante. la suma de todas las fuerzas que están actuando en el cuerpo. Y que me va a dar como resultado Una fuerza fuerza resultante. una fuerza resultante, ¿sí? Entonces, de todas esas 4 fuerzas que dibujó ahí su compañero en el diagrama de cuerpo libre, me va a dar como resultado una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante es la que va a ocasionar que ese barco se mueva. Y va a ocasionar, como se va a mover, es que, ¿qué pasa cuando un cuerpo se mueve? ¿Qué tipo de cambios tiene? De velocidad. No, Yamile, De posición. Yamile, exacto. Como dice Fernando, tiene cambios de posición, muy bien. ¿Y qué pasa cuando tiene cambios de posición, Yamile? Dime, ahora sí. Sí. Un cuerpo que tiene cambios de Ah, posición tiene ¿qué? Velocidad. Cambios de posición respecto del tiempo. Ya, bueno, ¿quién dijo velocidad? Ay, Alcántara. ¿Quién fue el ¿Qué metiche que dijo? dijo velocidad? Híjole. No es cierto. Arturo. pruébelo. No, profe, déjelo. No, ¿quién dijo, Pruébelo. perdón? ¿Alcántara? ¿De veras sí fue Alcántara? Sí, fue Alcántara. Para que Sí, ponga sí, su yo. participación. Es que quiere participar, profe, déjelo. Sí, ya veo que va a participar Antonio por Perdón. todos. Por todos los que Claro, les fue mal en electricidad, ¿eh? No de todos. claro. Yo participo por ustedes. Muy bien, entonces, recuerden que todo cuerpo que tiene cambios de posición, pues tiene velocidad, ¿sí? ¿Y qué pasaría si tuviera cambios de velocidad? ¿Qué tendría respecto del tiempo? Aceleración, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría. Ahora, ¿cómo sé que este barquito, Yamile, ahora sí Yamile, no, Yamile, Una ¿cómo sé que disculpa. ese barquito tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? ¿Qué características tiene el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, Yamile? Principal característica. No sé, profe. ¿No recuerdas? Acuérdate, sí, recuérdate, hasta las prácticas lo han hecho. 2 prácticas han hecho de MRUA. La de caída libre y la del plano inclinado. Inclusive también hasta, no, pero no hicieron todos la práctica de movimiento curvilíneo, no, olvídalo. Aceleración constante. Exacto, muy bien, la aceleración constante. Ok, entonces ahora, ya nos dijo Yamile, fíjense, ya me dijo que la aceleración es constante. Ya Gabriela nos dijo que la segunda ley de Newton me dice que hay una proporción directa entre la aceleración y la fuerza. Entonces, ¿cómo son las fuerzas que actúan en el diagrama? ¿Constantes o variables? ¿Constantes? ¿La fuerza del viento varía? Dice ahí en el problema que varía. Sopla un viento constante. No, y ahí aquí me dice es constante. Ujú. ¿La normal varía en función del tiempo? No, porque su masa no cambia. ¿De qué depende la fuerza normal? Del peso, ¿no? Ujú. De eso depende directamente. Y la fricción, pues en este caso es 0, ¿no? Entonces tenemos un sistema de fuerzas constantes. Como las fuerzas son constantes, y si la segunda ley de Newton me dice que es proporcional entre la fuerza y la aceleración, aquí concluimos que la aceleración también es ¿qué? Constante. Constante. Es como nosotros vamos a identificar que un cuerpo, en la parte de dinámica de los problemas que vamos a estar viendo, podemos decir que las fuerzas son constantes, la aceleración es constante y por tanto tiene movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta parte es importante porque en alguno de los problemas más adelante que vamos a estar resolviendo, necesitamos acotar esa parte. La aceleración, las fuerzas son constantes, entonces concluyo que la aceleración es constante. Por esta fórmula que está aquí, miren, ¿sí? Esto es muy importante. Entender cómo es la proporcionalidad directa entre fuerza y aceleración, ¿sí? ¿Qué pasaría si no hay aceleración? ¿Qué pasa con las fuerzas cuando no hay aceleración, Janet? Su resultante es 0.
Eso, Janet, ya contestaron por ti. Perdón, no escuché qué dijo ya. Excelente. Muy bien. Exacto, sí, si la aceleración de un cuerpo es cero, quiere decir que la suma de fuerzas es cero. No quiere decir que no haya fuerzas que estén actuando. ¿Qué pasa cuando la sumatoria de fuerzas es cero, Janet? Decimos que el cuerpo no hay aceleración. no hay aceleración, Entonces pero no se aparte está moviendo. no se está moviendo, sí, decimos que el cuerpo está en equilibrio, que fue toda la parte de estática que vimos el semestre pasado. Bueno, muy bien. Ya pasamos a esta parte. Esto que les estoy comentando, créanme que es muy importante en la resolución del problema, que lo analicen, que lo sepan captar. ¿Cómo es esa proporción? Porque luego vemos la segunda ley de Newton. Una pregunta, por ejemplo, así que, bueno, en general deberíamos de saber, ¿no? Si yo grafico fuerza contra aceleración, observen esa ecuación, esta segunda ley de Newton, ¿cómo me va a dar la gráfica? Una constante. ¿Una qué? Constante. Una constante, pero ¿cómo una constante? O sea, tú dices que así. Y yo tengo otra idea, creo. Sí, Antonio, sí me contestó Antonio, ¿verdad? Sí. ¿Así dices, Antonio? No, yo creo que bueno, una línea con pendiente. Una línea con pendiente. ¿Por qué, Antonio, va a salir una línea con pendiente? Porque la aceleración y la fuerza aumentan de igual manera. En forma proporcional, ¿no? ¿Es una ecuación de qué orden? De primer grado. De primer grado, ¿no? Entonces, como hay esta proporcionalidad entre fuerza y aceleración, vamos a obtener esta gráfica. Ok, ¿y qué me da como resultado? ¿Qué me indica la pendiente? ¿Qué me representa la pendiente de esa gráfica? Gaby, no, Gaby, no, ¿verdad? Ya, no, me cae que ahorita me suelta uno. Ya suélteme, profe. Mónica. Que conste, yo no dije nada. ¿Qué representa la pendiente, Mónica? Diles. Ayúdale a Gaby porque Nora no quiere participar. Si no. Sí quiero a Gaby, pero... Sí quiero, pero mejor que conteste Gaby, ¿eh? ¿Qué me representa la pendiente en este caso? Miren, pues recuerden la ecuación, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de la recta? MX más B. Y es igual a MX más B, ¿no? Ajá. ¿Sí? Esta La masa. ecuación, pues representa también una gráfica de este tipo. Aplicado a los conceptos de que estamos viendo, suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Y aquí relacionamos, ¿no? La Y me representa quién en los conceptos de la segunda ley. ¿Quién me representa Y? F. F, ¿no? Entonces, ¿y X quién me representa? A, que es la otra variable, ¿no? Por tanto, Mónica, ¿qué me representa M, la pendiente, en la segunda ley? ¿La masa? La masa. Entonces, el valor de la pendiente de esta gráfica fuerza contra aceleración, lo que me representa es la masa, ¿sí? Ok, muy bien. Muy bien, Mónica. ¿Cómo te apellidas? Ah, pero es punto para Gaby, ¿no? No, excelente servicio, Moni. Te lo mereces, te lo mereces. Se puede. Muy bien. Bueno. Bueno, y les comentaba, esta parte es importante para que ustedes puedan resolver los problemas. Son el análisis que tienen que ver y entender la proporción que hay entre estos dos conceptos, que es base para todo lo que es la dinámica, la mecánica clásica, para definir el movimiento de los cuerpos, ¿no? Cuando ya estamos involucrando lo que es, qué es lo que provoca que un cuerpo se mueva, que es la fuerza, ¿no? Nosotros nada más habíamos visto el parámetro aceleración junto con la velocidad, junto con la posición y el tiempo. Aquí el nuevo parámetro que estamos involucrando es la fuerza. Entonces necesitamos entender cómo relacionar esa fuerza a la parte de cinemática. Como una fuerza que está actuando en un cuerpo, genera una aceleración, ¿no? Y cómo se comporta esa aceleración en función de esa fuerza, para que en base a esa aceleración, pues ya podamos aplicar lo que ya aprendimos en la parte cinemática, ¿no? Hay aceleración, hay cambios de velocidad, hay
cambios de velocidad, o un cuerpo tiene velocidad, tiene cambios de posición. Estrechamente así está relacionado todo esto. Bueno, ya la resolución del problema, pues es aplicar lo que seguiría. Ya tengo los datos que voy a calcular, ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Me faltaría el diagrama cinético. ¿Cómo dibujo el diagrama cinético? ¿Alguien me puede decir cómo lo dibujo? Porque este es el DSL. En lo que es la segunda ley de Newton, la parte izquierda de la igualdad, lo que es la suma de fuerzas, me la representa el diagrama de cuerpo libre. La parte de la derecha de la segunda ley de Newton, o sea, de la igualdad, me la representa el diagrama cinético. ¿Cómo dibujo el diagrama cinético? Ahí en la teoría que vimos la clase pasada, ¿cómo lo dibujaba? ¿Alguien recuerda? ¿Como una línea? Como una línea, en este caso es un vector. ¿Y representa el vector de quién? De la fuerza resultante. No, Bueno, de la masa por la aceleración. de la aceleración. Aquí recuerden que esta es una ecuación vectorial, aquí me falta ponerle los vectores, ¿sí? Suma de fuerzas son todos estos vectores que están en el diagrama de cuerpo libre, y al lado derecho tengo un vector de aceleración. Entonces mi diagrama cinético, bueno, lo voy a dibujar de este lado izquierdo. Como dice su compañera, es una línea, pero no solamente una línea, sino va a ser un vector de aceleración. ¿Y hacia dónde lo dibujo? Normalmente, o sea, algo importante, y es parte de lo que les comentaba, todas estas preguntas que les estoy haciendo. Hay una proporción directa entre fuerza y aceleración, ¿no? La dirección del vector de aceleración va a ser exactamente igual a quién. ¿La fuerza? ¿A cuál fuerza? Porque aquí tengo 4 fuerzas, ¿no? A la sumatoria de fuerzas. A la sumatoria de fuerzas, que en este caso me va a representar esto, ay, perdón, no. Esto es igual a una fuerza resultante, ¿no? Recuerden, acuérdense de estática, yo hacía suma de fuerzas y obtenía como resultado un nuevo vector, ¿no? Sí. Ese nuevo vector me daba exactamente el mismo efecto que todas las fuerzas que estoy sumando. Entonces, ese vector de aceleración va a tener exactamente la misma dirección y sentido del vector de fuerza resultante. Analizando, no vamos a hacer ahorita toda la suma, pero analizando la suma de fuerzas que tengo ahí en el diagrama, ¿hacia dónde sería la fuerza resultante? Paralelo al eje de las X. Paralelo al eje de las X. ¿Y por qué? ¿Por qué concluimos eso? ¿Quién me contestó, perdón? Yo, Enrique. Porque en Telles. Y se puede decir que está en equilibrio, porque pues el peso y la normal son iguales. Exacto. La fuerza de fricción es 0, entonces la única fuerza que queda, por así decirlo, es la del viento, que es hacia la derecha. Muy bien. Exactamente, ¿no? La normal, que es un apoyo, genera el apoyo que es el piso, equilibra lo que es el peso. Y eso no me va a dejar que suba y que baje. Simplemente el velero se va a mover en forma horizontal, que es en donde está actuando la otra fuerza que está, la otra fuerza activa. La reactiva en esa situación me dice que es 0, ¿no? No impide que se mueva. Entonces, como bien comenta su compañero, y es correcto el análisis que hace, va a la derecha. Entonces, ese sería mi diagrama cinético. Aquí. Ese diagrama cinético me va a ayudar a la hora de aplicar lo que es la ecuación de movimiento, lo que es la segunda ley de Newton. Imaginemos que necesito obtener, miren, la fuerza normal. ¿Qué haríamos para obtener la fuerza normal? Esta fuerza que está aquí. Quiero saber qué magnitud tiene la fuerza normal. ¿Cuánto vale? Tendríamos que utilizar el lado izquierdo de la igualdad, de la sumatoria de fuerzas. Y pues descomponerlo. Y después, si conocemos pues el vector de aceleración y conocemos la masa, podemos despejar la normal. Exacto. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación de movimiento, lo que es la segunda ley de Newton, al eje en el cual está mi incógnita, lo que quiero saber, ¿no? ¿En qué eje está? Sí. En el eje de las Y, ¿no? Y la suma de fuerzas en Y va a ser igual a ¿qué? A la masa
por la componente de la aceleración en el eje de la Y. Aquí se desprenden las ecuaciones escalares. Esta ecuación es general vectorial, la que escribimos primeramente. Entonces, ¿puedo hacer suma de fuerzas en Y? Pues sí, ¿no? ¿Cuántas fuerzas están actuando en Y? 2. 2, ¿no? Que sería, bueno, aquí sería ponerle hacia arriba, vamos a considerar que es positivo. Entonces tendremos la normal y a la normal le voy a restar el peso, ¿no? Que es la que está acá abajo. mg, así como puso su compañero, es igual al peso, ¿no? Y eso sería igual a la masa, que sí la tengo, ¿no? Tiene un valor ahí. Bueno, vamos a ponerlo de una vez, 200 por el valor de la aceleración en Y. ¿Cuánto vale la aceleración en Y? Mm, 9.80. Como Ajá. dato no me lo dan, ¿verdad? No. Pero aquí es donde entra el diagrama cinético. Ah, vale. Observen la dirección del vector de aceleración. Ujú. ¿Qué dirección tiene? ¿Qué sentido? ¿Qué dirección tiene más específicamente? Respecto al eje de las X. Va hacia el Está eje de las X. completamente actuando en el eje de las X, ¿no? Ujú. Y entonces, como nada más está actuando en el eje de las X, ¿cuánto vale la componente de la aceleración en Y? 0. 0. Cero. Exacto. De ahí la importancia de este diagrama. Esto nos va a ayudar sobre todo en esta parte de cuando necesite encontrar la normal, que en este caso no la necesito. Es la realidad. Ok, bueno, entonces, ¿en qué eje está actuando mi incógnita entonces? Determine la fuerza que el viento ejerce en el de las X. Entonces ahí es donde voy a aplicar suma de fuerzas en X, que eso va a ser igual a la masa por la aceleración en X. ¿Cómo me queda la suma de fuerzas en X? ¿Cuántos vectores tienen componente en X? 2. Uno es ¿quién? La fricción. Uno es la fricción, que en este caso sería negativa, pero vale 0, ¿no? Ujú. La fricción, y aquí estamos hablando de fricción cinética, que es 0, y el otro vector que tiene componente en X es la fuerza del viento, ¿no? Ujú. Que en este caso, pues, está completamente sobre el eje, pues vale igual a la magnitud. Eso lo voy a igualar a la masa. ¿Cuánto vale la masa del velero? 200 kilogramos. 200 kilogramos por la aceleración en X. ¿Me dan la aceleración en X? ¿O vale 0 la aceleración en X? No. No, porque sobre ahí está actuando la fuerza y como hay fuerza hay aceleración. Entonces aquí obtengo esta ecuación, ¿no? Donde la fuerza del viento depende ¿de quién? De la aceleración. Ahora, el problema no me la da, pero me da otros datos que son estos que tengo aquí arriba, que apuntó su compañero. ¿Qué datos me está dando? Tiempo y velocidad. Tiempo y velocidad, ¿sí? Entonces nos tenemos que auxiliar de la parte de cinemática. Parámetros, aceleración, velocidad, posición, tiempo. Si yo conozco 2 de estos 4 parámetros, puedo obtener los otros 2 aplicando qué ecuaciones. Alguien que me diga, alguien que no ha participado, por favor. ¿Cuáles son las ecuaciones que definen la cinemática, el movimiento, las 2 ecuaciones generales? Dafne. Ay, Va a hablar a Olani, perdón. Adelante, Aulani. pues son las de velocidad y la de aceleración. La aceleración es igual a la velocidad sobre tiempo y la velocidad es igual a la posición sobre el tiempo. Ok, pero más generales y más específicas es primeras derivadas, acuérdate. Cierto. Primera derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y la de velocidad es primera derivada de los cambios de posición respecto del tiempo. Entonces, con estas ecuaciones, que me acaba de decir bien su compañera, puedo obtener los otros parámetros. Del problema, ¿qué parámetros conozco aquí? Velocidad y tiempo. Velocidades y tiempos, ¿no? Tanto iniciales como finales. Entonces ya conozco 2 de los 3. ¿Y qué me interesa conocer? Aceleración. La aceleración, ¿verdad? Entonces necesito
una ecuación que me represente aceleración, que es mi incógnita, velocidad y tiempo, que son los datos. ¿Qué ecuación me representa? O relaciona de las que están aquí arribita, de las de cinemática, Aceleración. la de la definición de aceleración. Ok. Entonces, con esta ecuación, que aceleración es primera derivada de la velocidad respecto del tiempo, como ya conozco velocidad y tiempo, voy a poder conocer aceleración, ¿sí? Ujú. O la otra, pues, es sustituirla acá, en la ecuación de fuerza. Poner que la fuerza derivada del viento es igual a 200 por la primera derivada de la velocidad respecto del tiempo. Fuerza del viento. También podemos hacer eso, ¿no? Y pudiéramos que, pues, resolver lo que es la integral, ¿no? Una es obtener la aceleración u otra es resolverlo de esta manera. Ujú. ¿Cómo lo hacemos? Para no hacernos bolas, primero mejor la aceleración, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. Sí. Ahora, ya es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué dije, o por qué más bien, quién me contestó lo del MRU? Ay, ¿quién fue? ¿Yamilén? Sanabria. Sanabria. Bueno, ¿cómo sé que es un MRU? Alguien ya me había contestado. Ah, Janet fue quien me contestó. Fue lo de aceleración constante, ¿no, profe? Porque la aceleración es constante. ¿Y por qué sé que la aceleración es constante en mi problema? ¿Cómo sé que mi aceleración es constante? Ya lo había también ya lo habíamos comentado. Por la Las relación entre por fuerza y las- aceleración. Sí, la relación y como todas las fuerzas que están actuando son constantes, pues también la aceleración va a ser constante. Por eso sé que es una MRUA. Ok, entonces lo resolvemos con integrales o ya con las ecuaciones de MRUA. ¿Cómo lo resolvemos, Dafne? Sí, se fue a dormir. Ya veo que estás dormida. No te oyes. Profe, ¿Mandé? como usted quiera. Como yo quiera. Ok, bueno, pues ya con las de MRUA, ¿no? Para no meternos con integrales. La de MRUA de aceleración y que maneja velocidad. ¿Alguien la recuerda? A ver. A ver, Damne, ¿cuál es la ecuación que relaciona velocidad con aceleración? En MRUA, la velocidad era igual a ¿qué? ¿Alguien la recuerda? ¿La de velocidad? La de Y velocidad inicial más la más aceleración por tiempo. aceleración por exacto, tiempo. velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta ecuación sale de resolver la integral, considerando que ¿qué? Que la aceleración es constante. Ujú. Por eso es importante en mi problema identificar si la aceleración es constante o no. En algunos problemas, cuando me den una función, pues bueno, ahí no voy a poder aplicar directamente estas ecuaciones, tengo que aplicar lo que son las integrales. Bueno, ¿qué necesito de aquí? La aceleración, ¿no? Entonces despejamos que la aceleración es igual a ¿qué? A B menos B inicial entre T, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale la velocidad final? 6. 6 metros sobre segundo. Y la inicial, Cero. 0. El tiempo, cuando alcanza 6 metros sobre segundos, 4. 4. Por tanto, la aceleración que tiene el barco es de 3 medios, 1.5, ¿no? 1.5. 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y pues ya tengo el valor de la aceleración, ya lo puedo sustituir en la ecuación de fuerza y obtener que la fuerza del viento es igual a 200 por 1.5. ¿Y eso es igual a cuánto, por favor? 300 newtons. 300, ok. Y ese sería mi resultado. En este problema, bueno, lo alargué como una hora, pero era muy sencillo, ¿no? En 5 minutos debía de haberse resuelto. Pero les estoy indicando tips, cosas que ustedes tienen que identificar. En este problema, pues la fricción es cero, las fuerzas están colineales a los ejes, realmente está sencillo.
Se empiezan a complicar cuando el plano está inclinado, cuando ya hay una fricción, cuando la fuerza hay más de una activa y aparte pues tienen ángulos, ¿no? Pero acuérdense, aquí estamos manejando fuerzas, estamos manejando sumatoria de fuerzas y pues toda esa parte de la suma de fuerzas pues ya la aprendimos en estática con el curso que tomaron en estática. Eso ya lo dominan perfectamente, lo que es la suma de las fuerzas. ¿Alguna duda del problema? Súper rápida. Yo, Perdón, no escuché, hablaron al mismo tiempo. Soto. bueno, ¿cómo sabemos que es la aceleración en el componente X? Bueno, haciendo el análisis del movimiento posible que va a tener el barco, ¿sí? Bueno, obviamente con el diagrama de cuerpo libre, como comentaban, en el caso de las ejes de las Y, están actuando dos fuerzas. La activa, por eso es importante identificar las activas. Las activas tratan de mover al barquito. En el caso de las activas tenemos el peso. El peso actúa ¿hacia dónde? En forma vertical, siempre en dirección hacia el centro de la Tierra. Entonces, ¿qué no deja que caiga? En este caso el barquito, pues va a ser el mismo hielo, ¿no? La superficie. Entonces el hielo genera una fuerza en dirección contraria o más específicamente, siempre perpendicular a la superficie, que en este caso es colineal al peso. Entonces el piso no va a dejar que se mueva hacia abajo el barquito. Ahora, ¿qué otras fuerzas activas y reactivas tengo? La fuerza del viento. La del viento está tratando de mover hacia la derecha el barquito y analizo qué posible fuerza va a tratar de no dejarlo mover. Pues la única fuerza que me faltaría es la de fricción. Bueno, el problema dice que no hay fricción. Pues bueno, entonces la única fuerza que está actuando es la fuerza del viento. ¿Sí? ¿En qué dirección está actuando la fuerza del viento? En forma horizontal, paralela a la superficie. Por tanto, y bueno, volviendo, ¿no?, a lo que es la segunda ley de Newton, y insisto, entender bien qué significa esa proporcionalidad. O sea, no solamente aprenderse ahí el concepto de lo que es la segunda ley de Newton, ¿no? Que me diga que la aceleración es proporcional a la fuerza, sino también entender qué conlleva eso. Es que si el vector de fuerza, que es la única fuerza que va a actuar y que va a ser la fuerza resultante, actúa a la derecha, por la proporcionalidad directa que hay entre la fuerza y aceleración, también el vector de aceleración va a actuar a la derecha. Si la fuerza actúa a la izquierda, aceleración actuará a la izquierda. Si actúa en forma inclinada, el vector de aceleración también actuaría en forma inclinada. Siempre van a ser colineales esos dos vectores, y no solamente colineales, sino siempre van a tener el mismo sentido, fuerza y aceleración. Es por eso. No sé si quedó más claro. Sí, gracias. Sí, ¿alguna otra duda? Súper rápido. Sí. En la redacción del problema, nos indican que el viento constante le está dando una velocidad de 6 metros sobre segundo. ¿Ese viento Ajá. constante nos representa la aceleración que está adquiriendo? Ese viento me representa la fuerza. Ok. Es el empuje. No tiene motor, sino que es en base al viento, en base a la fricción del viento, lo que hace que se mueva el velero, ¿no? Es la fuerza que se está aplicando aquí en las velas. Ok. Entonces, como tiene esa fuerza pues va a estar, y si se está moviendo, porque aquí también es saber si se está moviendo, tiene aceleración. Todo cuerpo que tenga una fuerza resultante diferente de cero, tiene aceleración. Si la fuerza resultante vale cero, acuérdense, no tiene aceleración porque el cuerpo está en... Hay dos formas de equilibrio. El cuerpo está en equilibrio. Puede estar en equilibrio estático, que quiere decir esto, que no se mueva, que es toda la parte de estática que vimos, o puede haber un equilibrio dinámico. ¿Cuándo no tenemos aceleración? Cuando veíamos la parte de cinemática, acuérdense. Regresemos a cinemática. ¿Qué característica tenía el cuerpo para que la aceleración valiera cero? V constante. La velocidad constante. Entonces ese es el otro tipo de equilibrio dinámico. Que el velero se esté moviendo, pero que la suma de fuerzas sea cero, la aceleración es cero. Porque la fuerza resultante pues es cero. Entonces siempre que haya una fuerza
resultante diferente de 0, siempre va a haber aceleración, como es este problema. En los problemas en la redacción me pudiera indicar, tal cuerpo sí se está moviendo, pero dice que es con velocidad constante y con una magnitud. Entonces ustedes tienen que reaccionar ahí, dicen, está leyendo velocidad constante, ok, ¿cuánto vale la aceleración? 0. Está en equilibrio, pero es un equilibrio del tipo dinámico. Que eso no lo vimos en estática, nada más vimos la parte de equilibrio estático, donde la velocidad es 0. Bueno, ni siquiera nos metíamos con velocidad, ¿no? Aquí sí nos vamos a estar metiendo con velocidad y el cuerpo se está moviendo. Velocidad constante, ¿qué tipo de movimiento es? Es un MRU. Un MRU, muy bien. Con esa característica, aceleración 0, velocidad constante. Y el otro parámetro que me falta definir es posición, que los cambios de posición van a ir variando en forma constante. Van a ir aumentando, pero en forma constante. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Alguien? ¿Alguna duda que tengan? No, creo que no. ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a dar un receso, 10 minutos, y continuamos con los demás problemas. ¿Sale? Ok. Sí. Bueno. Entonces, esta es la fuerza del viento. Esta es la normal. La fricción, que en este caso si está en movimiento, es fricción cinética. Y el peso. Que por cierto, en el problema anterior tuvimos un error, ya pensando en la situación del peso, ¿no? ¿Qué problema tuvimos en el problema anterior? ¿Qué error tuvimos? Que el peso es la masa por la A ver gravedad. quién me ¿Lo dice. multiplicamos por la gravedad? Exacto. Exacto, no multiplicamos por la gravedad. Ahí Sí. los 200 los puse como si fueran ya newtons. Pero no necesitamos el peso ahorita que me acuerdo, ¿no? No, eso necesitamos no lo la masa. No lo necesitamos, nada más la masa. Entonces sí estaba correcto, sí. No estuvo mal. Entonces, como no necesitamos el peso, pues bueno, no lo multiplicamos. Bueno, es el mismo diagrama en donde la fricción pues, sigue siendo 0, ¿no? Ahora, ¿qué cambia? Cambia que ahora me están dando una función. Esta función que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Con esa función, pues yo voy a poder encontrar pues lo que es la aceleración, ¿no? Este es mi diagrama de cuerpo libre. El diagrama cinético, ¿cómo quedaría? Igual. Igual, Sí, ¿no? igual. Entonces sería actuando a la derecha y ponemos masa por aceleración. Eso no cambia. Entonces, igual, pues, ¿qué es lo que el siguiente paso es obtener, aplicar más bien la ecuación de movimiento? Hablamos de ecuación de movimiento, la segunda ley de Newton, ¿no? Masa por aceleración. Ya aplicada más específicamente a donde se encuentra la incógnita. ¿Dónde se encuentra la incógnita? En el eje de las X. En el eje de las X. Entonces aplico sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Sí? Y pues bueno, hago la suma de fuerzas de componentes, nada más proyecta componentes la fuerza del viento, ¿no? Ya que la normal y W están completamente perpendiculares al eje X. Y ese es igual a la masa que vale 200 por la aceleración en X, que no me dan directamente de dato, pero me dan esta ecuación, una variación de la posición respecto del tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta ecuación? Pues voy a derivarla, ¿no? Para encontrar primero la variación de la velocidad respecto del tiempo. Y entonces la velocidad, como decía hace rato su compañera, es primera derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Cómo queda la derivada? Queda 2.4t. Ajá. Menos 0.6t cuadrada. 0.6t cuadrada. Ok, y esto ya me da unidades de metros por segundo.
Ahora, yo necesito la aceleración. Entonces, derivo otra vez la aceleración, que es primera derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Y cuánto queda la derivada? 2.4 2.4 por, perdón, menos menos 1.2t. 1.2t, que Exacto. era lo que les comentaba, que me iba a quedar la aceleración de primer orden. Entonces, no es constante lo que es la aceleración. Entonces, ya sé cuánto vale la aceleración. Esta aceleración o esta ecuación que obtuve aquí la voy a sustituir en mi ecuación. Digamos que nombrándolas, esta es la ecuación 1 y esta es mi ecuación número 2. Sustituyendo la ecuación 2 en 1, me quedaría que la fuerza va a ser igual, la fuerza va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? A 200, que es la masa, multiplicado por la aceleración, que es 2.4 menos 1.2t. ¿Y esto cuánto va a ser? 200 por 2.4, ¿cuánto es? Son 480. 480 menos 240, ¿no? Por t. Ajá. Y esto, pues ya son unidades de ¿qué? De newtons, ¿no? Una duda. Sí. Estamos considerando justamente que esa aceleración es en X, ¿verdad? Porque el desplazamiento que tiene es únicamente en sí. el eje de las X. Sí, aquí estamos viendo problemas de movimiento lineal. Me indica X. Aquí pues me faltaría haber agregado aquí arriba BX Okay. y AX. Exactamente. Que es la componente de la aceleración, ¿no? Como vector, la aceleración, pues lo podemos representar para que quede claro, ¿no? Que nada más tiene componente en X. ¿Cuánto vale la componente de la aceleración en X? Toda esta ecuación, ¿sí? No es constante, sino que va a depender del tiempo. Entonces esto es en el eje Y. Y en J pues sería 0, ¿no? Igual en K. Profe, la segunda ecuación abajo de la sumatoria de fuerzas, ¿qué es? ¿Es una R? Ay, qué feo me quedó esto. Está clarísimo, ¿no? Espérame, déjame. Sí. Acabo de poner acá 1.2t paréntesis y aquí es una I. Aquí, Ajá. esta letra fea que está aquí es una X, perdón. ¿Pero es una R la que está al lado? Este, Ajá. no, es suma de fuerzas, perdón. Gracias. Es una F y esta es una sumatoria. Sí. Entonces, bueno, ya aquí encuentro, miren, pues cómo va a variar la fuerza respecto del tiempo. Con esa ecuación que tengo ahí, pues ya puedo ir encontrando pues, lo que me pide, ¿no? Que todas son fuerzas. Fuerzas para un determinado tiempo, fuerza cuando es 0, intervalo de tiempo en donde es positiva y intervalo de tiempo donde es negativa. Entonces, el inciso A, ¿qué haría? Sustituyo en 3 segundos. Ajá, entonces pongo que para 3 segundos, para t igual a 3, la fuerza del viento sería igual a 480 menos 240 por t, que t en este caso vale 3. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza del viento, por favor? 240. 240 positivos o negativos. Negativos. Sí, ¿no? Negativos. Menos 240 newtons. ¿Qué significa ese negativo? Que es en la dirección en la que actúa. ¿En qué dirección está actuando? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿no? Entonces aquí le podemos poner una flechita.
que ahora está actuando a la izquierda ya en 3 segundos, ¿no? Sí. Porque en el diagrama de cuerpo libre, pues estoy considerando que se está moviendo o está actuando hacia la derecha. Muy bien. Ahora el inciso B. ¿Qué hago con el inciso B? Sería, bueno, la fuerza de igualas a 0. Entonces es 0 Exacto. igual a 480 menos 240 T. Entonces, Y considerando, dejamos como T. dice esta Eva, que la fuerza del viento es 0, queda que 0 es igual a, ¿cuánto me dijiste? 480 480 menos 240 T. menos 240T, y con eso obtengo el tiempo que va a tardar en que la fuerza sea 0. Entonces, T va a ser igual a 2. ¿verdad? 2 segundos. Y este es el resultado. Inciso C. Ya no me va a caber. ¿Cómo resuelve el inciso C? Pues justamente analizando lo que acabamos de obtener, vimos que la fuerza se va a hacer 0 cuando lleguemos a 2 segundos, así que la fuerza va a ser positiva desde que empezamos a analizar el movimiento hasta los 2 segundos y negativa desde adelante de los 2 segundos hasta un tiempo t. Creo yo. Ajá. Bueno, entonces es que en qué intervalos de tiempo la fuerza es mayor que 0, ¿verdad? Positiva, sí. Positiva. O sea, esto mayor que 0, ¿no? Ujú. De 0 a 2 y abiertos. Entonces podemos sustituir, ¿no? Ujú. Ah, ok, En sí. esta ecuación podemos poner que 0 de esta manera, mayor que la ecuación, 480 menos 240 por T, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. De aquí, ¿cómo resolvemos esto? Pues es igual, ¿no? Como si fuera una igualdad. Pero Si lo resolvemos, Sería con... pues es una ajá. desigualdad, nada más es pasar el 480 del otro lado y al pasar dividiendo el menos 240 cambia el sentido de la desigualdad. Y Ujú. sería t menor a 2. Entonces, T sería menor que 480 entre 240, ¿no? Ujú. El cambio de la igualdad cambia por lo del signo. Ujú. Y esto es igual a 2. Entonces, ¿en qué intervalos? Sería menor o igual a 2, ¿verdad? Menor, ¿no? Es que en 2 segundos es 0, ¿no? Ujú. Y ya no es positiva. Y aquí dice que sí, nada más cierto. es positiva. Entonces sería como paréntesis o corchetes, sería abierto hasta, 2 abierto. miento, en 0 sí es cerrado, ¿no? O sea, intervalo estaría entre 0 y 2, ¿no? Sí, el 0 es cerrado porque en el caso de que te valgas. 2 no lo tomaría, ¿no? Porque si no ya fuese 0. Ujú. Y el 0 sí lo toma. Así. Exacto. Acuérdense, este corchete indica que sí tomo el valor de 0 y cuando es el paréntesis indica que no. Entonces, en estos intervalos entre 0 y 2 o 0 menor igual que t, menor que 2. Esa sería la otra de expresarlo, ¿no? Entre 0 y 2. El 0 sí lo toma, pero el 2 no lo toma, porque en 2 es 0 la fuerza. Y el inciso D, pues sería igual, ¿no? Nada más que cambiaría la igualdad, ¿no? Entonces aquí sería T mayores, ¿no? Que 2. Sería lo mismo hacer aquí, nada más que aquí cambiaría ahí cómo se llama, el signo de desigualdad. Cambiaría a la derecha y ya el resultado quedaría de esta manera. Y aquí quedaría, ¿cómo quedaría el intervalo? De 2, ¿hacia dónde?
hasta el infinito. Y aquí, recuérdenme, el infinito se pone como corchete abierto o cerrado. Abierto. Abierto, creo, ¿no? Abierto, ¿verdad? Así. O lo que sería el tiempo mayores que 2 y menores o iguales a infinito. Ok, ¿alguna duda? No. Ok, bueno, entonces, ¿ya puedo borrar? Bueno, ustedes me indican. Ustedes me dicen cuando ya pueda mover. Bueno, volviendo a lo del examen, es probable que sí lo hagamos oral. Ya cada vez me convence eso, para que pues, vayan estudiando. ¿Cómo sería? Obviamente habría conceptos así muy pues básicos, que casi todas las preguntas que le estuve haciendo ahorita son parte del examen, ¿no? De la parte de cinemática. Y a lo mejor pondríamos un planteamiento de un problema para que lo puedan resolver. Bueno, obviamente nada más en forma platicada o más o menos ahí exponiéndome que esos, cómo lo resolverían. El problema es el tiempo, ¿no? Que somos 35 personas. 2 horas entre 35, ¿a cuántos minutos les tocaría? O sea, 120 minutos entre 35. Como Como 3, minutos. ajá. 3 minutos, órale, no, pues sí. 3 y medio más o menos. Va a ser todo un reto eso. Bueno, pero ustedes vayan estudiando, no dejen de estudiar. ¿Ya puedo quitar esto? Sí, ya. Ah, Ok. Oh, pues igual. Bueno, pasamos al siguiente problema. Profe, Sí, ¿cree que una clase antes nos podría también avisar como de, pues ya la próxima clase los voy a reprobar o algo del estilo para pues también llegar con la mentalidad? no, pues va a ser examen sorpresa, para que sea más interesante, ¿no? Espérese. ¿Cómo que? No, profe. O sea, sí, ahora sí ya está pasando. Es que habían estado muy como que quietecitos, no hablaban y dijo, no, pues como que hay que hacer que se activen. No, pues ya estamos activos, nada más con el mero susto, no se preocupe, no requiere dar un paso más. Ahí No estamos más. bien. Bueno, sí, yo les avisaría. Ok, gracias. Siguiente problema aquí, miren, ya con dinámica, créeme que el abanico de posibilidades se extiende mucho, mucho, mucho para los problemas. Estamos agregando un nuevo parámetro, ¿no? Que es fuerza, más aunado lo que es los 4 que conocíamos, ahora pues me pueden pedir cualquiera de los 5 parámetros: tiempo, velocidad, posición, aceleración, fuerza. Normalmente están más dirigidos a calcular las fuerzas, pero en algunos problemas me pueden decir, no, cálculame el tiempo que tarda en llegar si esta fuerza está actuando. Entonces, se amplía mucho el abanico de posibilidades. Aquí, por ejemplo, estamos viendo problemas lineales. También hay problemas que se dan en forma curvilínea y pues eso se aumenta las variables, aunque son las mismas, pero como son vectores, ahora hay que descomponer cada vector del movimiento curvilíneo, velocidad, hablando de velocidad, aceleración y posición, en sus componentes.
Porque la fuerza, pues bueno, ya desde ahorita como estamos aplicando la segunda ley de Newton, pues también lo estamos descomponiendo. En este caso es lineal. Dice, alguien que lo lea, por favor. Un elevador y su carga tiene masa total de 800 kilogramos y originalmente está bajando a 10 metros sobre segundo. Se le detiene con una desaceleración constante en una distancia de 25 metros. Calcule la tensión T del cable que soporta el elevador. Muy bien, imaginemos que estamos dentro del elevador, ¿no? Entonces vamos ahí dentro. Dice, originalmente está bajando a 10 metros por segundo, o sea, ya está en movimiento el elevador cuando vamos a empezar a hacer el análisis. Va bajando a 10 metros por segundo. Y en un instante dado empieza la desaceleración constante. Y me dice que esa desaceleración dura 25 metros, o sea que se le detiene con un desplazamiento de 25 metros. Calcule la tensión T en el cable. Entonces es importante, igual como en cinemática, a lo mejor algunos problemas, pues hacer, ¿no? Ese esquema en donde me indique cómo se está moviendo y qué características tiene, ¿no? Cuáles son las condiciones iniciales y finales, como lo pusimos en el ejemplo anterior, ¿no? Pero aquí, bueno, yo creo que lo vamos a dibujar. Entonces, en este instante aquí, va a ser cuando empieza el análisis del movimiento. Todo lo que esté antes, pues no me interesa, ¿no? Este va a ser el instante t igual a 0. ¿Qué condiciones tiene el elevador en este instante? ¿Cómo sé que es cuando hace el análisis? ¿O qué característica tiene aquí? ¿Qué de lo que me están diciendo ahí el problema? Pues está bajando a 10 metros sobre segundo. Entonces la velocidad, y esa velocidad de 10 metros sobre segundos, ¿cómo la tomo? Inicial, final. Inicial. Inicial porque es Inicial. originalmente. Es inicial, ¿no? Y a partir se empieza a detener, ¿sí? Se le detiene. Quiere decir que si se le va a detener, es que al final de la trayectoria, acá, cuando ya está acá, ¿cuánto va a valer la velocidad final? Cero. 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 En un tiempo dado que en este caso no me dan, ¿verdad? Digamos que es una incógnita, no la conozco. Ahora, ya tengo estos dos. ¿Queda claro estos dos parámetros que estoy poniendo? Tiempo y velocidad. Ahora, ¿qué otro dato me dan? Me están diciendo la desaceleración constante. Que tiene una desaceleración constante, perdón. Ok, entonces aquí la aceleración en toda la trayectoria, bueno, lo voy a poner acá arriba. Cuando inicia, aquí la aceleración va a ser constante y va a ser desaceleración. Hasta que termine acá también la aceleración va a ser constante. El análisis termina cuando se detiene, ¿sí? Ahora, dirección del vector de aceleración, ¿hacia dónde lo pongo? Depende de nuestra referencia. Queremos Hacia arriba. Arriba, ¿no? Pues sí, aquí es importante, dice que está bajando, ¿no? Ajá. Si está bajando y lo quiero frenar, ¿hacia dónde tiene que actuar la aceleración para que frene? Hacia arriba. Entonces aquí va a estar mi vector de aceleración, que finalmente va a ser mi diagrama cinético, ¿no? Ya lo estoy poniendo aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa me falta? Algo les iba a poner aquí. Los 25 Ajá, metros, pero ¿no? Que recorre. sí, pero había otro dato que dije. ¿La tensión? No. Ay, no me acuerdo. La masa. Este vector de velocidad, la dirección, porque aquí son importantes las direcciones, los sentidos. ¿Hacia dónde está actuando estos 10 metros sobre segundo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿sí? Ahorita, como pongamos mi sistema de referencia, si lo pongo de esta manera, son importantes los signos, ¿sí? De las componentes. Este está actuando hacia abajo y si digo que hacia arriba es positivo, Negativo. ¿cuánto va a ser esta? ¿Positiva o negativa? Negativa. Va a ser negativa, ¿sí? Entonces eso es importante. Ok, luego, ¿qué más?
Ah, los 25 metros. Bueno, que esos 25 metros, cómo lo pongo ahí? Pues podríamos decir que empieza en 0, que ahí donde tenemos velocidad inicial y todo, Ok, pues su y inicial o que su aquí pudiéramos poner que es el origen, ¿no? Como dice su compañero, y en ese punto es 0. Y acá la posición final es menos de 25. 25. Y sería menos 25 porque está por debajo del origen. Ajá. De aquí para acá es positivo y hacia acá son negativas. Hay que tener cuidado, es muy importante aquí el sistema de referencia. ¿Queda claro? Sí. 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 Muy bien, ok, ya tengo todos los parámetros, digamos el movimiento de la parte de cinemática. Ya está, puse aquí mi diagrama cinético, ya tengo esto. Ahora, ¿qué me falta? Hacer mi diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ok, entonces voy a poner que el elevador me representa ese puntito. O pues pudiera ponerlo aquí encima. Sí, yo creo que mejor para no ahorrarnos espacio. ¿Con qué fuerzas actúan cuando el elevador va bajando? La detención. Una es la tensión del cable. ¿Hacia dónde la dibujo? Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, ¿verdad? No, ese color no se ve. A ver, este sí se ve, ¿verdad? Hacia arriba. Esa es la tensión. Le voy a poner una T, un vector de T. ¿Qué otra fuerza actúa? Peso. Eso. El peso, y el peso va actuando hacia abajo, ¿no? Y este es W. Que recuerden, pues es masa por gravedad. Ok, ¿alguna otra fuerza que me diga que esté actuando o que debería de actuar? ¿No? ¿O sí? Que debería de poner. Elevador. La gravedad. La de la gravedad es la del Sí, peso, mira. Cierto, Y cierto. La aceleración que nos están diciendo, la desaceleración constante aplicada. Pero esa es la tensión, ¿no? El cable. Sí, no, es que una cosa es la desaceleración y otra cosa es la tensión que está soportando. Pero es que es la duda, o sí, sea. pero hablar de aceleración, estamos hablando del concepto aceleración. Ujú. Y hablar de fuerzas es hablar de lo que son tensiones y fuerzas que actúan en un cuerpo. Son conceptos diferentes. Pues ya son todas entonces, ¿no? Bueno, pudiéramos hablar de fricción, ¿no? Porque parece que tiene unos rieles, ¿no? Aquí miren, en esta parte de aquí. Sí. ¿Hacia dónde dibujo la fricción? Hacia arriba. Arriba. Como veíamos en estática, siempre va contraria al posible movimiento o movimiento que esté teniendo, ¿no? Ujú. Entonces quedaría hacia arriba. Ahora, ¿me habla de fricción aquí el problema? No. No, ¿verdad? No me dice No. nada, no me dice que tenga algún coeficiente. Pues bueno, este vector, que es de fricción cinética, lo voy a tomar como 0, como si no hubiera fricción. ¿Hay fuerza normal? Pregunta de examen. Pues Leve. no, no hay. No hay, ¿por qué? Porque el cuerpo está, ¿qué? Está Está colgando. colgado, ¿no? Ajá. Está colgando. Entonces aquí el apoyo es la tensión. La fuerza activa, pues es el peso, y la fuerza reactiva, pues es el apoyo, que es un cable. La fricción puede ser también como una fuerza reactiva, pero en este caso, pues es 0. Muy bien, pues así quedaría mi diagrama de cuerpo libre. Con esto, ¿qué me pide el problema? T. El valor de la tensión, ¿no? Que tiene. Y bueno, dirán, ¿no será el mismo la tensión que el peso? Si fuera el mismo, entonces estaría estático. ¿No? Si fuera el mismo, o sea, tendría que estar en equilibrio, como Ajá. bien dice su compañero, ¿no? O sea, que la suma de fuerzas sea 0, ¿no? Pero también pudiera estar en equilibrio y tener la misma tensión si, Estuviera con una velocidad constante, pero no es el caso. exacto, que no es el caso, ¿no? Porque ahí ya me está indicando, o ya estoy aquí indicando en el diagrama cinético que existe una aceleración.
Va. Por tanto, la tensión que va a tener el cable no va a ser igual al peso. Muy bien, entonces ya tengo cuál es mi incógnita, es el valor de la tensión. Lo siguiente que haríamos pues es aplicar la ecuación de movimiento. Ya van a dar las 11, qué rápido. Voy muy lento ahora. No, vamos Estoy bien. dormido, ¿eh? Pero insisto, bueno, es importante todos estos detallitos para que ya más adelante pues fluyan más rápido los problemas. Mi ecuación de movimiento es la segunda ley de Newton, ¿no? En forma general, en forma vectorial. De ahí donde se encuentra la incógnita. En Y. En Y, ¿no? Entonces hago suma de fuerzas en Y para especificar que es igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Cómo me queda la suma de fuerzas en Y si hacia arriba estoy considerando que es positivo? La tensión Sería la tensión menos el peso. menos el peso más FE, que FK, ¿no? Que es la fricción, que no la voy a poner porque es 0. Y esto va a ser igual a la masa. 800. Bueno, ahorita lo voy a poner como ecuación, pues ya. Por la aceleración en Y. Bueno, sustituyendo valores, T y despejando, va a ser igual a la masa por la aceleración en Y, que aquí son 800 por la aceleración que tiene en Y, más el peso, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el peso? Masa por gravedad, que son 800 por 9.81. ¿Qué serían? Ya ves, ya se durmieron tus Sí. compañeros, ya. 7.848. A mí me da 7840. Ah, espera. Sí, 48. Esta sería mi ecuación de cómo varía la tensión en función de la aceleración. Una ecuación como un modelo matemático particular a este problema. Ahora, ¿qué me falta obtener? Pues es la aceleración. Pero la aceleración de qué depende. Depende del tiempo, depende de la distancia y depende de la velocidad, de los parámetros de cinemática, ¿no? Sí. Entonces, podríamos obtener el valor de la aceleración. Pero antes de pasar al valor de la aceleración, quiero que observen esta última ecuación que acabo de escribir o que acabamos de obtener. Dice que la tensión de qué depende, fíjense, de dos cosas. El de la derecha, ¿qué es? Es el Peso. peso. Entonces, la tensión del cable depende del peso, ¿no? Tiene que soportar ese cable el peso. Más aparte, porque aquí es un signo de más, tiene que soportar la fuerza con que está siendo frenado ese elevador, ¿sí? Tiene que ejercer una fuerza extra, tiene que soportar una fuerza extra esa tensión para detener el elevador. Sí. En esas condiciones que me están dando, ¿no? Que en 25 metros logre detener, llevar de una velocidad de 10 a una velocidad de 0 el elevador, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que soportar el cable. El peso más lo que hace que se frene el elevador. Bueno, entonces la aceleración, ¿cómo la obtenemos? Tenemos que auxiliar de la parte cinemática, ¿no? Posición, velocidad, aceleración, tiempo. ¿Qué parámetros tengo de aquí? Tengo la posición. Inicial y final. Velocidad. Y tengo la velocidad inicial y final, ¿no? ¿Y qué necesito aquí? Aceleración. Aceleración. Es el parámetro que me hace falta. Entonces, ¿qué ecuación me relaciona posición, velocidad y aceleración? La combinada. La combinada, exactamente, ¿no? Entonces, la aceleración es es la velocidad instantánea por la primera derivada de la velocidad respecto a la posición. O ya en ecuación del movimiento MRUA, es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el valor de la aceleración por el desplazamiento, que es y final menos y inicial. De aquí que necesito la aceleración, ¿no? Sí. Despejándola, la aceleración es igual al cambio de las velocidades
Ay, ya me hartó esto. Perdón. Que mi mouse no. Ay, hasta uno. Me canso de la mano. Ajá. Entre 2 veces ¿quién? El cambio en Y. En cambio en Y, o lo que es el desplazamiento del taller. ¿Sí está bien el despeje? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración? Sustituimos, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad final? 0. 0 al cuadrado, pues me va a quedar 0, ¿no? Menos, ¿cuánto 10. vale la velocidad inicial? Menos 10. Menos 10 al cuadrado. Aquí, bueno, son menos y menos, ¿no? Sería menos 10, pero ese menos 10 se Menos, va a hacer. menos 10. Ok, a ver qué nos da, porque aquí a ver si no tenemos problemas con los signos. Luego, Sobre menos 25. déjenme ver. ¿Sobre qué? Menos 25. Menos 25 metros. Exacto, no vamos a tener problemas con los Pero no signos. sería Sí me va a más. dar. Ajá, Espera, son 2 veces el cambio en B, que serían 50. Y aparte el signo, los 25 ajá. metros son hacia abajo. Son menos 25. Menos 25, ¿no? No, no es cierto. No, No, o sea, bueno, es 2 Ujú. por Menos delta 25. Y menos 25. Así. Menos 25. Así. Entonces la aceleración, arriba me va a quedar un signo negativo. Ujú. Este signo Menos 1. negativo es de la fórmula, esta que está acá. El otro signo de menos 10, bueno, lo ideal es encerrarlo para que quede claro en un paréntesis, ¿no? El menos 10, ¿de dónde sale el menos 10? ¿Por qué es menos 10? Ah, porque la Ah, velocidad inicial va para abajo. hacia abajo, ok. El menos, este menos es de este signo, del sentido de la velocidad, pero como está al cuadrado, se va a hacer positivo. Y este signo no lo puedo alterar porque es el signo de la fórmula, de la hora del despeje. Entonces me queda 100 entre 50. Me queda que es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Me queda positiva la aceleración. ¿Cómo estoy considerando que está actuando la aceleración? hacia arriba. Hacia arriba. Entonces confirmo que hacia arriba está actuando. ¿Sí? Y pues ya tengo la aceleración que tiene o desaceleración que tiene lo que es el elevador. Lo sustituyo en mi ecuación de la tensión. Y tengo que T va a ser igual a 800 por 2 más 7.848, ¿no? Ujú. 7.848. Entonces T, lo voy a hacer todavía en otro paso, son 1.600 más 7.848. Lo hago en 2 pasos para que observen, ¿no? Cuánta fuerza más necesita soportar ese cable. Aparte del peso, esa pequeña desaceleración, que es recorrer 25 metros, que es bastante, ¿no? 25 metros, llevarlo a cero, ¿no? Desde una velocidad de 10 metros por segundo a cero, ¿no? Sí requiere aguantar un buen de fuerza. Requiere aguantar un buen de fuerza. Hay unos elevadores, por ejemplo, bueno, no estoy así bien enterado, pero había leído que, por ejemplo, en los rascacielos, donde existen esos edificios muy, muy altos, las aceleraciones que tienen los elevadores son bastante elevadas, ¿no? Pues para llegar más rápido, ¿no? Entonces, en ese caso, pues igual, ¿no? Las tensiones que pueden o deberían de soportar esos cables pueden aumentar todavía un poco más o a lo mejor que tenga la misma tensión, pero el- la distancia que recorrerían para detenerlo, pues sería mucho más, ¿no? ¿Cuánto es el total aquí? Son 9.400. 9.448 9.448. Ese ya sería newtons. La la respuesta. tensión total. Entonces, muy importante aquí en dinámica, a diferencia de estática, observen, siempre que un cuerpo tenga aceleración, siempre va a ejercerse
una fuerza extra para poderlo frenar, ¿sí? Aparte de, en este caso que está colgando, aparte de tener que soportar el peso, ese apoyo debe de soportar una fuerza extra para detenerlo. ¿Qué tanto? Insisto, pues dependerá de las condiciones. Esto es súper importante en todo tipo de movimiento. Ahora que están, bueno, volviendo a todas las pruebas que han hecho de los cohetes, esos nuevos del Tesla, si los han visto, ya tienen como más de un año, ¿no? Sí, sí, sí. De todas esas pruebas que ha estado haciendo, ¿no? Bueno, ni cuando yo los veía, pues me viene a la mente, o sea, cuánta fuerza necesita generar el cohete para frenar esa cantidad de masa que tiene o que pesa el cohete, ¿no? Sin que se dañe, ¿no? O sea, tiene que llevarla de una caída prácticamente libre que viene el cohete, pero aquí influye mucho la masa, aquí es donde influye la masa, la cantidad de energía que necesita generar ese cohete para detenerlo, ¿no? Llevarla a una velocidad pequeñita que vaya cayendo, cayendo, cayendo y que aterrice Sana y salva. perfectamente bien, sin que se dañe, ¿no? Porque obviamente que las patitas, con el sistema neumático hidráulico que debe de tener ahí para que amortigüe todavía lo que es el impacto, pues tienen un límite, ¿sí? Deben de soportar cierta fuerza que no debe de traspasar. Entonces debe de caer a una cierta velocidad. Si sobrepasa esa velocidad de caída, pues venceríamos el límite que tiene esos soportes. Bueno, ya son las 11, ¿no? Hombre, qué rápido se fue esto. Cuídense, si no tienen dudas, nos vemos ahorita en la otra sala. Está larga la práctica, así es que ahorita nos vemos. Cámara. Gracias, profe. Gracias, adiós. Cuídense, que estén bien, bonito día. Gracias, igual. Me dio gusto verlos a todos. Bye. Bye. Bye, bye. Gracias, profe. No, a ustedes.